Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nos llega la información de que se produjo un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter en la frontera entre Perú y Brasil. En el curso de esta emisión informativa estaremos informando acerca de los primeros datos respecto de la afectación que causó este movimiento telúrico que se produjo hace aproximadamente una hora. Ecuador se retira de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Expresa su frustración por la falta de voluntad política de Venezuela para tratar el tema de la migración masiva de sus ciudadanos. Ecuador anuncia que no continuará su participación dentro de la ALBA, pero que tampoco se integrará a otros grupos de estados que no propicien soluciones constructivas. La salida de Ecuador del ALBA fue motivada por la profunda crisis económica y la tensión política que vive Venezuela. El gobierno del Ecuador está frustrado por la falta de voluntad política, en primer lugar del gobierno de Venezuela, para abrir las puertas a una solución democrática. E instó al diálogo. A través de un diálogo nacional genuino, sin exclusiones de ningún tipo, a buscar una solución a los problemas de Venezuela. La Alianza Bolivariana por los Pueblos de Nuestra América, ALBA, conocida también como Tratado de Comercio de los Pueblos, fue impulsada en el año 2004 por Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, y Fidel Castro, ex jefe de Estado de Cuba, como una alternativa de crecimiento, fortalecimiento político e intercambio comercial. Ecuador se unió en el año 2009. El gobierno del Ecuador mantiene una posición de principios, suya propia, no alineada con ningún grupo en particular, en la propuesta de que los problemas de los venezolanos sean solo resueltos entre ellos, pero siempre en un marco democrático. El canciller ecuatoriano señaló que la situación que atraviesa Venezuela ha sido expuesta ante la Organización de Naciones Unidas para tratar de encontrar una solución. Queremos una salida negociada, indispensable para la crisis venezolana. Creemos que el gobierno venezolano tiene todavía que hacer mucho al respecto. Puntualizó que una estabilidad democrática en Venezuela hará que no se incremente la migración. Este tema será tratado en la reunión urgente el 17 y 18 de septiembre en Quito. La que nos han confirmado los gobiernos de Brasil y Chile buscará urgentes medidas entre todos los países, incluida Venezuela, a fin de en conjunto dar respuestas a las distintas facetas que componen la problemática. Negó que Ecuador haya pensado en salir de UNASUR. Precisó que espera que la Unión de Naciones Suramericanas se pueda materializar a futuro a través de medidas que faciliten una adecuación del organismo a las nuevas demandas regionales. Valeria Villarroel, Telediario. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Carlos Estarellas, internacionalista, profesor de Derecho Internacional, se encuentra en la ciudad de Guayaquil, y aquí en Quito, María Amelia Viteri, docente universitaria, investigadora, doctora en Antropología Cultural. Y ellos están aquí, gracias por aceptar esta invitación, están aquí para ayudarnos a analizar el impacto, las motivaciones, pero sobre todo las consecuencias de la toma de la decisión de Ecuador de abandonar la ALBA, y también de convocar a una reunión, a una cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de 13 países de Centro y Sudamérica para tratar el tema de la diáspora venezolana. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se debe esperar en realidad de una reunión de cancilleres? ¿Qué cabe esperar más allá de las consabidas declaraciones de principios que a veces no terminan traduciéndose en acciones concretas? Buenos días, doctor Carlos Estarellas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, me parece positivo la convocatoria a los distintos cancilleres de los países que se ven afectados por esa diáspora que usted menciona de los ciudadanos venezolanos. Yo creo que esta convocatoria debió verse mucho antes, porque este problema se veía venir, pero en todo caso lo creo positivo porque el problema es común para todos los estados donde llega esta cantidad de venezolanos y en consecuencia hay que tratarlo de manera común. Pero nuevamente, desde un enfoque pragmático, ¿qué se puede esperar como resultado de esta reunión? ¿Qué aspiraría usted que sea el resultado? Claro, es verdad que los tiempos de la diplomacia a veces no van con los tiempos reales,
pero lo que pasa ahora con relación a los ciudadanos venezolanos es muy grave. Entonces, tienen que haber resoluciones concretas. Desde mi punto de vista, esa altísima migración venezolana que está en la frontera con el Ecuador, de 5.000 personas, etcétera, debe ser calificado como refugiados, porque el refugio, de acuerdo con las diversas convenciones, con la Convención de Ginebra, es cuando estas personas salen de un Estado por fundados temores no solo políticos, sino también económicos, violación de los derechos humanos, etcétera. Entonces debería tratarse como un problema que es evidentemente un problema de refugios. Eso va a traer como consecuencia una ayuda económica y una colaboración de estos estados que tienen ese problema. Obviamente coordinar con los organismos internacionales, como por ejemplo el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugio. Pero el problema no solo es ese, el problema es Venezuela, donde hay una crisis terrible por el gobierno del señor Maduro. Entonces, estos estados deben de tomar las medidas que les da el derecho internacional para que este problema no continúe. Desde mi punto de vista, en materia internacional, debería de hacerse un desconocimiento de ese gobierno, que hay las doctrinas que avalan dentro del derecho internacional y obviamente retirar a los embajadores de estos estados, porque mientras el problema continúe y el señor Maduro siga tomando las medidas que está tomando, van a seguir saliendo una gran cantidad de ciudadanos venezolanos. Ayer el canciller ecuatoriano José Valencia confesó que el gobierno de Ecuador se sentía frustrado por la falta de voluntad por parte del gobierno de Nicolás Maduro para solucionar, bueno, tal vez solucionar, sea mucho decir, pero para tratar de manera compartida la crisis económica y política que atraviesa ese país, que es el origen, por supuesto, de la corriente masiva de migración venezolana. ¿A qué nos puede conducir esto? El problema de la corriente migratoria venezolana incontrolada, incontrolable, por ahora, no es un problema del gobierno de Venezuela, a juzgar por la actitud del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Continuamos con María Amelia Viteri. Bueno, hay algunas particularidades en esta situación de personas en movilidad que tendríamos que considerar. Entonces, desde mi perspectiva como antropóloga, habiendo trabajado xenofobia en diferentes países, incluyendo en latinos y ecuatorianos en ciudades como Nueva York y en Washington, D.C., lo principal es tener una política humanitaria, principalmente para abordar, ¿no es cierto?, este conflicto. También saber que no es es decir, no estamos en un problema alarmante reciente. Hemos venido pidiendo la emergencia, quienes trabajamos en temas migratorios, hace más de 6 meses. Como sabemos, la xenofobia no es nueva en el país y en la ciudad, sino que data de, ¿no es cierto?, bastantes años atrás. Entonces sí entendemos la historicidad, ¿no es cierto?, de cómo una ciudad, un país responde a este flujo de personas en situación de emergencia. La respuesta nuevamente tiene que ser primero humanitaria para asegurarnos que este brote xenofóbico, si lo queremos llamar así, se pueda reducir hasta eliminar. Bueno, en materia de dilación habría que decir que el corredor humanitario que se ha implementado se lo está haciendo en las últimas horas que quedan para que esto sea perfectamente, digamos, posible, puesto que el día sábado Perú comenzará a aplicar el requisito de solicitar pasaporte a los ciudadanos venezolanos que pretendan entrar en ese país. Quienes no lo tengan se quedarán en el Ecuador. El gobierno, permítame hacer un paréntesis para informar sobre esto, el gobierno implementó un corredor humanitario para el traslado de los ciudadanos venezolanos desde la frontera norte hasta el límite con el Perú, un país que, como decimos, desde este sábado va a exigir el pasaporte para el ingreso de los migrantes venezolanos.
Se trata del mayor éxodo migratorio registrado en la última década en América Latina. Ecuador abrió un corredor humanitario hasta su frontera sur, controlado en 7 puntos por la policía. Son buses con acompañamiento policial, se recogen a los hermanos venezolanos en los puntos fronterizos del norte y con la presentación de sus documentos identificables. El Ministerio del Interior incrementó los centros de atención en Rumichaca, en la provincia del Carchi, San Miguel en Sucumbíos y Huaquillas en El Oro. Funcionan 14 puntos las 24 horas del día. Los jueces provinciales van a estar activos para poder marcar cuáles son las acciones correspondientes en el caso de que tengamos quizás aglomeración de población venezolana en la frontera sur. En las fronteras existen 16 puntos de salud. Más de 25,000 menores han sido vacunados contra diferentes enfermedades. 10 puntos de atención ha colocado el Ministerio de Inclusión Económica y Social en Rumichaca y en los 7 centros de tránsito temporal de Pichincha para los menores, pues algunos de ellos llegan sin sus padres. Un promedio de 258 personas reciben ayuda diariamente. De esta cifra, el 40% son niños. Cuidados, alimentación, entretenimiento, actividades lúdicas. Desde enero, el Ministerio de Trabajo puso en marcha un plan para garantizar los derechos laborales de los ciudadanos venezolanos. Se puede verificar el cumplimiento de los salarios básicos y demás beneficios laborales. Las autoridades reiteraron la exigencia del pasaporte como requisito obligatorio para el ingreso a Ecuador. Valeria Villarroel, Telediario. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en el país, una vez se ha implementado el corredor humanitario en las últimas horas que quedan hasta la puesta en vigencia en Perú del requisito de presentación del pasaporte para el ingreso de ciudadanos venezolanos a ese país. María Amelia Viterio, usted hablaba de el riesgo, el peligro de que surja la xenofobia. ¿Este es un peligro cierto en el Ecuador? ¿Ustedes tienen alguna preocupación especial al respecto? Tenemos una preocupación porque ya se ha manifestado, ¿no es cierto? Recordemos, por ejemplo, la ilegal deportación de cubanos, ¿no es cierto? En donde el anterior gobierno, nuevamente inconstitucionalmente, deportó en la noche a comunidades cubanas. Lo podemos llamar como una política de corte xenófobo desde, ¿no es cierto?, el Estado mismo. Si es que revisamos las redes sociales, ¿no es cierto?, seguramente la mayoría de la comunidad ecuatoriana lo habrá hecho, podremos ver los comentarios que responden a las noticias de los medios de comunicación son altamente xenofóbicas. Y tengo que mencionar aquí que la respuesta y la forma en general en la que los medios de comunicación han construido la noticia de esta situación de movilidad en este caso, las comunidades venezolanas, pero también, ¿no es cierto?, cubanas, haitianas, colombianas. Recordemos que tenemos una larga data de personas en situación de movilidad al Ecuador. Ha sido sensacionalista, es decir, ha creado una narrativa como, entre comillas, un tipo de invasión a la que hay que abordar. ¿Y cómo lo van a abordar si es que la noticia es escrita desde esa narrativa? Pues, ¿no es cierto?, con miedo y con temor, porque sabemos que la xenofobia es temor a eso que se percibe como el otro diferente a una persona. ¿Cuáles deberían ser, nación? y esto es particularmente importante para los medios de comunicación, cuáles deberían ser los mensajes predominantes y el tono de estos mensajes de acuerdo al punto de vista suyo? Precisamente, el primer tono del mensaje es a la no criminalización de las personas en situación de movilidad, independientemente de su lugar de origen, ideología política, ¿no es cierto?, etnicidad, religiosidad, género, sexualidad o similar. Es decir, tenemos que considerar que estas personas tienen que moverse de su país por una emergencia, por una crisis económica, social, política del país. Y también yo me atrevo, ¿no es cierto?, gracias a esta invitación, a recordar que somos un país receptor, emisor, ¿no es cierto?, y de tránsito de personas en situación de movilidad. Es decir, no hay un solo o una sola ecuatoriana que no conozca algún familiar o tenga algún familiar o haya migrado a su vez a otros países, principalmente Estados Unidos y Europa. Es decir, si nosotros exigimos un trato no discriminatorio en los países a los que nos movemos o nuestras familias se han movido por situaciones similares, ¿no es cierto?, de crisis económicas y afines, tenemos que tener la misma actitud con otras personas en situación de movilidad en nuestro propio territorio.
Doctor Carlos Estarellas, en la ciudad de Guayaquil, yo le quiero preguntar respecto de la decisión de Ecuador de abandonar la ALBA. Parecería que la decisión de abandonar la ALBA es una respuesta a la reacción indiferente del gobierno de Venezuela a tratar en ese ámbito y en otros ámbitos el tema de la diáspora de ciudadanos venezolanos. Pero también el gobierno, a través del canciller Valencia, ha dicho que no se incorporará a ningún otro bloque, ningún otro grupo de países previamente organizado para tratar la problemática, entendemos la problemática de Venezuela. Y esto probablemente quiere decir que tampoco hay expectativas respecto de una alineación al Grupo de Lima. Esto hace muchísimo más importante, digamos, para entender y tratar de dilucidar qué debe ser tratado en la reunión de cancilleres del próximo 17 y 18 de septiembre, dado que es el lugar en el que Ecuador pretende que aparezca una posición, una postura no alineada, independiente de los extremos, de alguna manera, y que a partir de allí impere otro tipo de tratamiento en materia internacional para el caso venezolano. Nuevamente le consulto, ¿cuáles deberían ser las temáticas a tratar en esta reunión de cancilleres? Sí, bueno, a mí me parece positivo la decisión del canciller de retirarse del ALBA. El ALBA no era un grupo de integración, yo diría que era un grupo de amigos con una finalidad ideológica y que no podía tener relación con otros estados porque el concepto que ellos manejaban de democracia, el concepto que ellos manejaban del respeto a las funciones del Estado o de libertad de opinión o de respeto de los derechos humanos era distinto a los demás países de la región. Por otro lado, la fuerza del ALBA iba a ser, entre comillas, la ayuda económica de Venezuela. Pero el momento en que Venezuela esté en crisis no puede haber esa ayuda económica. Entonces considero que es positiva la salida del Ecuador del ALBA. Creo que debió haberse dado antes, pero muy difícil con la canciller Espinosa, y creo que el paso dado por el actual canciller es importante. Con relación a lo que usted me señalaba de cuáles deben ser los puntos, yo le reitero que desde mi punto de vista, que es evidentemente técnico, debe de señalarse que lo que está pasando con los ciudadanos venezolanos es un caso de refugio, porque no los pueden pasar como turistas, porque no son turistas, eso sería una barbaridad. Como es una barbaridad también pedir pasaporte, porque la Constitución habla de una ciudadanía universal y dice que a los países sudamericanos solo se les debe de exigir la cédula, indicando que debe desaparecer además el concepto de extranjero. ¿Qué debe hacerse en la reunión? Pues tratarse el caso de refugio. 5.000 o 6.000 personas no son turistas, son refugiados. Y el otro punto que he venido reiterando, que si los países de la región no toman una posición frente al gobierno del señor Maduro, esto va a empeorarse, la situación migratoria va a ser peor. Entonces hay una serie de doctrinas como la del tratadista Genaro Estrada, exministro de Relaciones Exteriores de México, que habla del desconocimiento de gobierno. Hay que desconocer ese gobierno tiránico del señor Maduro. Pero desconocer el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿será una medida de presión verdaderamente? ¿Cuál es la verdadera fuerza, el verdadero poder que tiene la comunidad internacional para forzar cambios dentro de Venezuela? En la línea de lo que Ecuador está proponiendo, Ecuador lo que dice es que no puede haber un cambio o una solución al problema político venezolano por una vía que no sea democrática. Es decir, que no cabe alimentar las ideas de intervenciones militares o medidas de fuerza. No, pero la pregunta concreta es, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Romper relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro?
Parecería que Nicolás Maduro se adelantó y las va rompiendo en la práctica. Claro, pero es que ¿qué democracia hay en Venezuela? Pues, si todo el poder lo tiene el señor Maduro, entonces la comunidad internacional tiene que actuar. Ahora, en el derecho internacional, como usted bien conoce, hay medios coactivos y medios pacíficos. Yo creo que se debe implementar el medio pacífico, que es el desconocer a ese gobierno, porque no se puede quedar la comunidad internacional, como la canción de Shakira, ciego, sordo y mudo, y no actuar. Hay que actuar. Y lo único que podemos hacer en este momento, de la manera pacífica, es desconocer ese gobierno. Porque la otra pregunta es, ¿qué se hace un gobierno desconocido por la comunidad internacional? Va a ser muy difícil que pueda actuar, pero algo hay que hacer. No podemos quedarnos esperando que la situación cada vez se agrave y ya esa situación se ha transportado, se ha trasladado a todos estos estados con esa cantidad de refugiados, esa diáspora de ciudadanos venezolanos que están en el Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, etcétera. Gracias, doctor Estarellas, internacionalista, profesor de Derecho Internacional en la ciudad de Guayaquil. Y para concluir, María Amelia Viteri, observaba que usted asentía cuando el doctor Estarellas decía que no se puede pedir pasaporte a los ciudadanos venezolanos, que ello va contra las normas constitucionales y legales y los principios del derecho. ¿Usted cree que debe ser levantada la medida? Por supuesto, y di un ejemplo del anterior gobierno del presidente Correa, otro ejemplo, ¿no es cierto?, de una política pública en respuesta, ¿no es cierto?, a esta situación de movilidad de las personas venezolanas y otras personas de movilidad, es de corte xenófobo. Y entonces, al poder llamar estas intervenciones con su nombre, podemos nuevamente tomar acciones, y aquí quisiera mencionar dos temas. Sí al refugio, sin embargo, tenemos, de acuerdo a los datos de la misión escalabriniana, una inadmisión de refugio de más del 90%. Entonces, por un lado, por supuesto, es bien importante tener esta medida, esta categoría de refugio, pero asegurarnos que podemos procesarlo también, digamos, con la agilidad que se requiere. El otro tema con esta política xenófoba, por ejemplo, de la de pedir pasaportes, lo que hace es poner en una vulnerabilidad más alta, sobre todo a mujeres, niños, niñas y jóvenes, por ejemplo, para la trata, que es otro tema que venimos trabajando con Observa la Trata. Tenemos un congreso interuniversitario, interorganizacional en octubre, ¿no es cierto?, que va a tener lugar en Flaxo. Y entonces algo que me parece que se ha mencionado poco es el impacto en cómo se incrementa la vulnerabilidad nuevamente de estas poblaciones para, ¿no es cierto?, aquellos que, mercantilizan los cuerpos y se aprovechan precisamente de la vulnerabilidad adicionada, en este caso por políticas de Estado erradas que no consideran estos temas como el tema humanitario y pueden desencadenar nuevamente mayores o facilidades para las redes de trata. Para no mencionar otros peligros como la vulnerabilidad frente a las mafias de coyoterismo o a los narcotraficantes. Gracias, María Amelia Viteri, docente universitaria, investigadora, doctora en antropología, por acompañarnos para seguir analizando este complejísimo problema. 7 de la mañana, 47 minutos, cuando volvamos. Nao Uchida y Shikara Takahashi del Comité del Centenario de las Relaciones Diplomáticas entre el Ecuador y el Japón. Ya volvemos.